fue la siguiente. Cuando en circunstancias un familiar que estaba en el muelle Dársena del Callao tratando de saber la noticia de su familiar, en estas circunstancias habían otros familiares, otras personas que eran familiares de los internos que estaban allá en el penal de Frontón, y ahí la doctora Silva se opuso a la pregunta. Por ser irrelevante, por cuanto la testigo está para atestiguar hechos relacionados con su hermano. Así fue como se ofreció esta testigo. Y no como medio probatorio a lo que está preguntando sobre otros testigos de otros familiares. El fiscal absolvió la objeción, está al final de la página 10 y continúa en la página 11. Ahí intervengo yo, me adhiero a la objeción, se admite mi adhesión, y seguidamente el señor director de debates propuso una resolución que dice así. Primero, los hechos materia de juzgamiento son hechos por su propia naturaleza masivos, son hechos históricos y especialmente en un determinado contexto que se ha producido. Bueno, acá es un argumento irrelevante, la nulidad no es a ese argumento. En todo proceso penal los hechos son históricos, porque si no hubieran sucedido, no habría acto o hecho que juzgar. Y por su propia naturaleza, masivos. Bueno, el delito no ha cambiado en la medida que haya sido masivo o individual. Y especialmente en un determinado contexto. Bueno, todos los delitos tienen su contexto. Entonces, el primer fundamento no es un problema. El problema es el segundo fundamento, donde dice, es evidente que la Corte Suprema en este tipo de procesos, y en el caso Manta y Vilca, que son dos localidades, ya ha establecido una pauta en la actuación probatoria. Ha señalado que la flexibilización en las reglas y ritualismos en el Código de Procedimientos Penales y en pro del desarrollo del derecho a la verdad en estas causas, en tal sentido, entre las pautas que acoge nuestra Corte Suprema y que son de recibo en este tribunal, vamos a desestimar la objeción. No nos interesa ahora que se haya desestimado la objeción. El problema es el fundamento segundo. No podemos aceptar, jurídicamente tolerar, que exista una resolución en este proceso que establezca la aplicación del caso Manta y Vilca, porque no tiene nada que hacer. Primero, porque se trata de violaciones sexuales. Y ¿cuál fue el argumento por el cual justamente el director de debates recibió el apartamiento en ese caso? Porque le argumentaron que no era en ese momento una actuación admisible para la seguridad de la parte agraviada. ¿Cuál es el caso Manta y Vilca? Lo dice el propio ponente, el autor de esa resolución, el doctor Salas Arenas. Dice que las mujeres agredidas sexualmente querían testimoniar, aunque en este caso, en estos casos penales de violación sexual, hay una protección del proceso para la intimidad de las mujeres. Evidentemente que con esto, el señor director de debates, en este caso, que era el director de debates en el Manta y Vilca, decidió de acuerdo al código. Muy bien. Digo, no se puede. Hay un límite. Sin embargo, el doctor Salas Arenas corrige. Dice, sí se puede, porque estos son ritualismos.
en un caso de lesa humanidad como este son ritualismo. Bueno, pero, señor presidente, señores vocales, acá no se trata, como en el caso Manta y Vilca, de un problema de violación sexual de mujeres. Segundo, no se trata tampoco de un caso de lesa humanidad, porque desde marzo está rectificada toda resolución que ha adoptado esta sala por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, por esas razones tan claras, es que solicito que tenga bien la sala suprimir la resolución en el segundo fundamento, que no le quita nada, pero sí le agrega mucho, que no es admisible. Ahora, ¿tengo yo alguna cosa que mencionar ahí con respecto a lo que dice Salas Arenas y que lo pueda decir otro magistrado de la Corte Suprema? Sí, hay que revisar las obras del doctor César San Martín. El doctor César San Martín dice, como era un argumento de Salas Arenas, que era el hallazgo de la verdad constituye el fin en sí mismo del proceso, lo dice en el caso Manta y Vilca, y sin embargo, el doctor San Martín, en su libro Derecho Procesal Penal, volumen 1, página 14, Ediciones Griley, segunda edición, primera reimpresión del 2006, dice textualmente, comillas, meta esencial es el esclarecimiento de la sospecha de la comisión de un delito incriminado al imputado. Desde esta perspectiva, el hallazgo de la verdad no constituye un fin en sí mismo, sino un mero fin intermedio, que debe esclarecer si la sospecha del hecho que resulta contra el inculpado está o no justificada. El doctor Salas Arenas creo que se excedió en el caso Manta y Vilca al poner la verdad como principio supremo y reducir un código procesal que es no optativo sino obligatorio y empieza a ser obligatorio para los magistrados y para nosotros los abogados también y para todos los ciudadanos que están inmersos en un proceso y para el fiscal también como guardián de la legalidad. Entonces ahí hay una alteración que hace Salas Arenas de la pirámide de principios en un proceso. Entonces, comprenderá, señor presidente, comprenderá, señor director de debates, comprenderá, señor magistrado que complete esta sala superior. Yo como abogado no puedo mantener una resolución que nos pone en una guillotina a mis patrocinados. Les quita todo derecho, como se lo quitaron en la sesión del 127, del acta 127. Se lo quitaron, pues. O sea, ¿por qué razón no se declaró fundada la objeción? Por lo que dice Salas Arenas. Bueno, pero lo que dice Salas Arenas tiene 3 fallas. No lo dicen todos los supremos. César San Martín, que es mucho mejor jurista que Salas Arenas, no lo dice, lo dice lo contrario. Segundo, porque este caso no es lesa humanidad, lo dice el Tribunal Constitucional en una resolución publicada en marzo de este año en su página web. Y que la próxima sesión quiero justamente traerla a colación a la sala. Porque como ya he visto en la página web del tribunal, el 1 de abril ya está caminando el expediente por el Poder Judicial para que sea notificada esta sala, para el cumplimiento efectivo de esta resolución de habeas corpus. Y tercer motivo es que no es pues aplicable cualquier sentencia que establezca cualquier decisión jurisprudencial a cualquier otro caso. Tiene que haber una sintonía, una relación.
¿Cómo va a ser aplicable el caso de un amotinamiento armado de terroristas donde va la Fuerza Armada a sofocar el motín y a rescatar rehenes con una violación sexual? La pregunta la dejo, pero no la quiero responder. Entonces, debido proceso, derecho de utilizar los medios de prueba pertinentes, es importante también mencionar. Creo yo que hay que cuidar, señor presidente, señor director de debates, en este juicio oral, hay que cuidar, por lo que pasó la semana pasada, la vinculación del derecho de defensa con el derecho de utilizar medios de prueba pertinentes. La pertinencia está dada en función de la acusación fiscal. Pero si el fiscal formula preguntas, o cualquier abogado formula preguntas que no corresponden a la relación con la acusación fiscal que da la pertinencia, entonces estamos en lo que ha hecho Salas Salinas, aplicar un problema de delito sexual a un problema que estamos viendo acá, si hay por sospecha la duda que habría que probar si hubo ocasión de algún asesinato, de algún exceso en las operaciones navales en el frontón, que fueron dispuestas, no era una banda de delincuentes, fueron dispuestas por el Estado, que tiene el monopolio de las armas. ¿Qué hacían 3 presos armados con 3 fusiles? ¿Qué hacían los presos con la Molotov? Las Molotov sí existieron, está en el expediente, la acreditación. Sendero Luminoso en un partido político que hacía publicaciones, y hay una publicación que se titula El Día de la Heroicidad, escorre en el expediente, y ahí habla minuto a minuto de todo lo que hicieron todos los internos, los muertos y los sobrevivientes. ¿Qué cosa hicieron? Tiraron bombas Molotov, y la bomba Molotov es combustible con fuego, no hay otra forma. No hay otra forma de hacer una bomba Molotov. Entonces, la resolución que nosotros cuestionamos introduce una concepción reduccionista de las garantías procesales. Si dejamos esta resolución ahí, ya no va a primar, van a ceder todas las garantías procesales al principio cuestionado por el mismo juez San Martín de la búsqueda de la verdad, que no es el fin del proceso. Coadyuvante sí, pero no el fin supremo del proceso, para hacer todo el código procesal un ritualismo. La palabra ritualismo está empleada en la resolución que adoptó esta sala. Entonces, señor presidente, no sé si he sido claro. Nuestra preocupación no es la decisión con respecto a la objeción a la pregunta. Ya asimilamos ese tema, la pregunta pasó, estamos en la sesión 141 y esto pasó en la sesión 127. Ya está. Se da vuelta a la página. Pero la resolución tiene un fundamento 2, un segundo fundamento que no lo podemos jurídicamente tolerar su vigencia. Y por eso solicitamos a ustedes, señores jueces de la República, que en aras de la transparencia de este proceso, pongo la posibilidad de pedirles la rectificación de esa resolución. Tengo muchos más vías para hacerlas, pero yo deseo empezar con ustedes, que son los jueces en este caso, y que pueden rectificar. No están prohibidos de rectificar una resolución. Sobre todo que no le cambie el sentido. Si no, presentaré pues mi recurso extraordinario. Y si lo pierdo en la Suprema, presentaré habeas corpus, acciones de amparo, me iré a la justicia internacional, pero no voy a descansar
hasta obtener una respuesta justa al proceso. Entonces, esto y más está dicho en el escrito. Ahora, quiero solamente subrayar para quitar toda duda del escrito de lo siguiente. En la sumilla dice recurso de nulidad. En la por lo expuesto pedimos, dice, la Cuarta Sala Superior Penal debe declarar la nulidad de la resolución adoptada en la sesión 127 al declarar infundada la objeción de la pregunta 7. Lo pedimos con la urgencia que la gravedad de lo decidido requiere y que los señores magistrados, en aras de la transparencia del principio de imparcialidad y la garantía del debido proceso en esta causa, pueden adoptar. Hay algo que sí reconozco, un error de tipeo, que en el cuerpo del escrito, pese a que la primera línea del escrito dice recurso de nulidad, y las últimas son que la sala resuelva esta nulidad planteada bajo estas disposiciones y estas aclaraciones de recurso de nulidad en lo penal y la aplicación supletoria en lo civil, hay un error en el texto, en el cuerpo, que no se nota, no lo noté y pasó. No estamos sustentando ni fundamentando un recurso de queja extraordinaria. Esa era la idea de la expresión, ¿no? Por lo tanto, dice, por los siguientes fundamentos, y en la segunda página están todos los fundamentos de por qué no estamos expresando un recurso de queja extraordinaria, y faltó el término vinculante, ¿no? Solamente eso, pero si desean lo puedo rectificar por escrito para mejor claridad. Señor presidente, si usted me lo pide, mañana está puesto el escrito ahí de rectificación. Pero en el contexto está, la primera línea es recurso de nulidad, no recurso extraordinario de queja extraordinaria, porque no es así. No estoy presentando un recurso para que suba a la Corte Suprema, estoy presentando un recurso de nulidad por los fundamentos que ahí se expresan, y creo que con esto ya les agradezco el tiempo que me han dado para aclarar mi petición. Tengo dos pedidos más, si me puedan dar el uso de la palabra. Dos pedidos distintos más. Ya lo sustento oralmente, doctor. Considero que no es necesario, porque estamos en juicio oral ya precisado, porque había esa precisión, ¿no? Que yo le comenté si era fundamento de recurso extraordinario, para que quede claro, porque aparentemente parece una nulidad importante, pero no es, pero es fundamental, porque esto replantea casi todo el proceso, toda esta causa, ¿no? Si uno ve entre líneas. Entonces, lo que quiero es una precisión, doctor Tapia, para que quede claro y poder de mejor forma resolver su pedido. Cuando usted generó la nulidad contra la resolución, la 127, que generó que se le concede recurso extraordinario, ¿no usó los mismos fundamentos para esto? Yo no he solicitado recurso extraordinario, este es el único escrito que he presentado. No, en el acta 127, se me ha dado cuenta, a ver, doctor Juan, de cuenta se concedió un recurso, se generó una incidencia en este caso, en esa pregunta. Por eso, no he presentado yo, de acuerdo al acta, me reservé el presentar el recurso extraordinario. Lo que he hecho es cavilar, reflexionar y presentarles la oportunidad a la sala de una nulidad a un aspecto de la resolución. Ya, no es recurso extraordinario. No presentó recurso, pero se le concedió. O no, a ver, porque acá me han mandado donde se le concedió el recurso. Siendo así, concede hacer recurso de queja
que se solicita debiendo elevarse con nota de atención a la Corte Suprema con copia de la presente acta aprobada y con la que considere la defensa que agreguen también como corresponde. Eso es lo que Claro, parece. pero lo que pasa es que un recurso extraordinario se menciona en las actas, pero debe ser sustentado con un escrito y acompañado del acta, cosas que no hice. Por lo tanto, yo no he impulsado el procedimiento para el recurso extraordinario. El único escrito mío sobre este tema es este escrito. Ya, pero acá también me dice, en este acto el señor abogado Sergio Tapia indicó lo siguiente: hago recurso de queja por cuando se están violando las garantías, etcétera, y por tanto debe ser admitido. Termina usted su intervención, está siendo intervenido. Por eso quería que me aclare. Usted dice que no, yo me remito a las actas. Esa es una pregunta. Tiene usted que leerlo pues cronológicamente. Primero se produce lo que verbalmente es el intercambio de pareceres entre las partes frente a los jueces. Luego se recoge el acta. Si en el acta, luego se aprueba el acta. Si alguien tiene que ha deducido durante la sesión ha deducido un recurso de queja extraordinario, tiene que formularlo por escrito acompañando copia certificada del acta. Yo no entiendo cómo, si no formulé el escrito ni acompañé copia certificada del acta, puede haberse ido a la Corte Suprema algo que no he presentado. Lo que sí entiendo es que ustedes aceptaron que yo presentara mi recurso extraordinario, pero no lo he presentado. Yo he hecho un cambio. He preferido deducir la nulidad para que la resuelvan ustedes. Ya está, entonces aclarado ese punto. Claro, que tenga por aclarado ya en ese aspecto. Sí, está bien. A ver, ya pero además tenía dos temas más muy breves para mencionar, si acaso la sala me puede dar el uso. Sí, es que voy a correr traslado porque es una nulidad. Entonces, a ver, hagan las precisiones que indican. Bueno, corro traslado, terminamos con este punto y sigo con los otros dos que son de otra naturaleza. Ya, entonces, y yo, para que quede claro también, la segunda es esta sentencia del Tribunal Constitucional, bueno, manera informe, porque yo tengo conocimiento extraoficial, nada más. Ese es uno de los puntos que quiero tocar después. No, pero es que ahí, no, sin entrar a diálogo, el tema es acá, y es un tema de cómo se plantea esta circunstancia. ¿Es un proceso de ejecución de sentencia o es un planteamiento a través de las defensas en el juicio oral? ¿No? Entonces, por eso quería preguntarles solamente para tener presente, porque tengo un caso similar en el caso Morales Bermúdez. Yo tengo ya una posición al respecto. Lo que quería preguntarles es, ustedes están planteando, lo que no han planteado, la nulidad de la calificación hecha en el auto de enjuiciamiento, en la acusación fiscal, ni en el auto que se emitió de calificación por este tribunal. Lo están deduciendo vía una nulidad generada en una incidencia en interrogatorio. Por eso quería esa precisión. La pregunta es, la precisión para conocimiento es, el juez penal, el juez constitucional, ya hizo requerimiento en ejecución de sentencia del fallo del TC. No. La pregunta previa primero, doctor. Yo, como en el caso del doctor Salas Arenas, menciona que en todos los procesos de lesa humanidad el código procesal es un ritualismo. Yo lo único que he hecho en esta intervención para oralizar mi pedido de nulidad para que lo resuelva esta sala es mencionar que ya no es, pues, lesa humanidad este caso, ¿no? Ahora, así como he tenido la paciencia, este escrito lo presenté en marzo y estamos en julio y recién lo estoy oralizando, he tenido también la paciencia ante el Tribunal Constitucional
Mire, el caso entró el 18 de mayo de 2011 ¿Ya? y ha ido al Poder Judicial devuelto el 1 de abril del 2022, 11 años después. Entonces, que no les llegue todavía a ustedes la notificación desde abril hasta julio, son 4 meses, doctor, frente a 11 años. Un poquito de paciencia. Claro, Ya les no, llegará, ya claro, les llegará. claro, doctor, la reflexión va por lo siguiente. El tema es que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional como decisión tiene que ser objeto de una ejecución. Entonces, Sí. esa ejecución aún no se ha dado. Usted la está No. planteando Pues, incidentalmente. Eso es lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? así Esa es la reflexión. claro. ¿Ya? Porque podría ser el argumento, advierto que el argumento podría ser, tenemos que aplicar el caso Manta Vilca porque es lesa humanidad como este. Yo digo, ojo, señores magistrados, Ya lo entendí, doctor. no es lesa humanidad, no es lesa humanidad. Y si ustedes ponen lesa humanidad, están resolviendo contra una sentencia del Tribunal Constitucional que protege a mis patrocinados. Yo no les pido la resolución esta noche. Si quieren, tarden hasta que venga la notificación del Tribunal Constitucional para que salga bien. Ya lo entendí. Entonces eso era... ya. Ahora sí, con esas precisiones, usted también hacía abogado del habeas corpus y usted ha pedido un requerimiento al juez para que se ejecute el fallo, aún no, o no ha sido usted el abogado. Yo, conforme vi la resolución que es fechada en febrero y firmada en el mes de marzo por los magistrados del Tribunal Constitucional y colgada un viernes de marzo, el día lunes ya estaba presentando un escrito pidiendo 3 cosas. Que publiquen en el peruano la resolución como publicaron la sentencia y la resolución que cambió la sentencia. 2, que no se olviden de notificar a los que han accionado, que tienen derecho a ser notificados. Y 3, que baje al Poder Judicial. Eso lo he presentado yo a mediados de marzo y yo he verificado en la página web del tribunal que dice fecha de devolución al Poder Judicial 1 de abril. Y es una demora entre la Sala Superior Constitucional y mandarlo al juzgado de origen, donde hasta tengo el número, y que el juzgado de origen lo notifica a ustedes. En eso estoy velando. Correcto, listo. Con esas precisiones, ahora sí, vamos a correr traslado de la nulidad planteada por el doctor Tapia. Vamos a comenzar primeramente con el Ministerio Público. El doctor Valdivia, traslado de la nulidad planteada. Bueno, yo le comento, es un caso, como usted ha asumido recientemente, doctor, no sé, usted evalúe la conveniencia de absolverlo o no, es un tema sustancial, ¿no? Porque es un tema sustancial. Sí, por una cuestión... Sí, señor, esto de debate. El Ministerio Público tiene una posición respecto al recurso planteado por el señor doctor César Tapia. Y es la siguiente, ¿no? En primer lugar, digamos, previamente emitir la opinión, debemos referirnos que hay 2 cuestiones jurídicas importantes, ¿no? Respecto a la presentación de los medios impugnatorios. En este sentido, estos medios pueden ser, obviamente, interpuestos por las partes o terceros legitimados y que pueden solicitar eventualmente que se anule o revoque total o parcialmente en un acto procesal, ¿no? Presuntamente afectado por un vicio o un error. Es evidente que en este sentido el Código Procesal Civil, ¿no? Por ejemplo, distingue entre remedios y recursos, que es una situación que no se produce en el Código de Procedimientos Penales. No obstante ello, este ministerio tiene que indicar que la casación 736-2016, acogiendo, ¿no?, de manera supletoria esta distinción en el Código Procesal, ha señalado lo siguiente. Primero, que
en el marco del sistema de impugnación de nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, se reconocen dos caminos, ¿no? Primero, los remedios y, en segundo lugar, los recursos, ¿no? Una diferencia sustancial entre ambos consiste en que los remedios cuestionan un acto procesal no contenido en la resolución, mientras que los recursos debaten los errores y vicios, ¿no? Ya sea de forma o de fondo contenidos en una resolución judicial, ¿no? Sean estos decretos, autos o sentencias. En segundo lugar, no debe confundirse la nulidad como recurso de nulidad de la nulidad como remedio o nulidad procesal. Esto es, la nulidad como recurso se encuentra previsto en el artículo 292, como ya lo dijo el señor abogado defensor del Código de Procedimientos Penales, y esta procede, obviamente, y como se conoce, contra las sentencias, en procesos ordinarios, contra los autos, los autos definitivos, autos emitidos por la Sala Superior, etc. En este sentido, el pedido de la defensa considera este ministerio debe ser declarado improcedente toda vez que no se ajusta a lo establecido en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales. Pues lo que se cuestiona no es una sentencia ni un auto que ponga fin a la instancia, y mucho menos se pronuncia por alguna medida limitativa en ese aspecto. De otro lado, en cuanto a la nulidad como remedio, tenemos que decir que esta también, obviamente, se denomina una nulidad procesal o ineficacia procesal. Esta procede contra un acto procesal irregular, no contenido en la resolución judicial. Y esta tendría por objeto, evidentemente, la revisión de la actividad procesal cuando se presentan irregularidades estructurales que puedan determinar algún tipo de ineficacia. Es decir, habrá nulidad cuando un acto procesal se realice de forma irregular, causándose un perjuicio a la defensa u origine indefensión. Siendo así, este ministerio considera que lo solicitado por la defensa no puede ser amparado por este tribunal, dado que no nos encontramos ante un supuesto específico de indefensión, puesto que el escrito de la defensa que ha oralizado el señor abogado defensor, y que obviamente también el Ministerio Público observa que no contiene muchos de los argumentos vertidos por el señor abogado defensor, no representa un acto específico o no cuestiona un acto específico de indefensión, en tanto que el escrito de la defensa y de la lectura del acta de la sesión 127 puede desprenderse que la objeción, derecho que le asista a la defensa, obviamente, nunca fue limitada por parte del tribunal, y más bien por el contrario, el tribunal tomó en cuenta la objeción y las consideraciones, por consideraciones obviamente del derecho a la verdad, ¿no? Especificados en los argumentos vertidos por el colegiado, obviamente se declaró infundada. Es preciso indicar, señor editor de debates, que la nulidad como remedio no procede frente a una decisión desestimatoria de una objeción. Asimismo, debe tenerse en consideración, sin perjuicio de lo que estoy expresando, los alcances que sobre el derecho a la verdad ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como evidentemente los alcances del derecho al debido proceso, en el sentido de que en este tipo de procesos relacionados de alguna manera a la violación de derechos humanos, evidentemente deben removerse todo tipo de obstáculos procesales y a efectos de que el Estado cumpla con aplicar las acciones correspondientes de lucha contra la impunidad en este tipo de delitos. Por lo tanto, por último, en el presente caso, indicar que no, obviamente no se cumplen las reglas que el juez debe observar para amparar esta nulidad,
referida que la nulidad se sanciona solo por causa establecida en la ley, ¿no? De acuerdo al artículo 171 del Código Procesal Civil, ¿no? Y asimismo, donde hay indefensión, obviamente hay nulidad. Si no hay indefensión, no hay nulidad. Por lo que el pedido, señorito de debate, considera este ministerio, con el respeto de los argumentos vertidos por el señor abogado defensor, deben ser desestimados y, por tanto, declararse infundado el recurso que ha presentado el señor abogado defensor. Muchas gracias. Bien. El traslado a la parte civil. Los señores abogados en la parte civil van a hacer intervención. A ver. Que levanten la mano. Señor director de debate. Ya, le escuchamos, doctora. Sí, la parte civil, Gloria Cano, como representante de la parte civil también, hacemos nuestros los argumentos vertidos por el señor representante del Ministerio Público a efectos que se declare infundada el recurso de nulidad presentado. La nulidad presentada. Bien. ¿Algún otro señor abogado de la parte civil? El doctor Díaz. Doctor. El doctor Genovés. Genovés. Ya. Sí, doctor. Sí. Señor presidente, señores magistrados y todos los presentes, muy buenas tardes. Bueno, para ser breve, doctor, en cuanto a lo expuesto por el pedido de la defensa, este Ministerio de la Defensa entiende más bien que se debe declarar improcedente, debe ser declarado improcedente liminarmente, manifiestamente, es manifiestamente improcedente, ¿no? Por cuanto uno, según lo que ha explicado el doctor Tapia, los argumentos que ha explicado y los plazos, etcétera, ya han precluido también, puesto que no se puede dilatar al infinito un reclamo que tiene sus propios mecanismos puntuales de cómo se plantea. Además de eso, hago mío también los argumentos expuestos por el Ministerio Público en cuanto a la diferencia entre nulidad, recurso de nulidad y la afectación que esto tiene que ver neurálgicamente con el derecho de defensa o de causar una indefensión en un proceso, como en este caso en concreto. Por esas consideraciones, señor magistrado, más bien solicitaría que los procesos o los mecanismos que deben ser ágiles y puntuales. No se trata de distraer a los magistrados ni a las partes procesales con un reclamo que no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que en circunstancias anteriores la justicia peruana obedecía a los dueños del Perú y a los actos de impunidad. Y en este nuevo contexto, considera esta defensa que hay nuevos jueces, nuevos fiscales, que tienen en todo caso una diferente apreciación de lo que es la administración de justicia. En ese sentido, más bien, debemos entender, y esta defensa entiende, que no se deben dilatar el proceso, sino continuar con el curso del mismo, para que en medio de este cauce procesal, en todo caso, se ventilen los problemas los incidentes que se puedan generar, pero incidentes que tengan sustento de derecho, no cualquier reclamo basado más que nada en conjeturas o en especificaciones, o como más me parecería aquí, un problema personal contra el doctor Salas Arenas, que en todo caso no tiene nada que ver con el proceso, ¿no? Este no es un problema personal, sino es un problema que tiene que ver específicamente con la administración de justicia y en particular con lo que los magistrados ahora están resolviendo en esta causa penal. Gracias, señor magistrado. Olvera Pinto. Olvera Pinto, su audio está apagado. Otra intervención por parte de los abogados de la parte civil, si no pasamos a las defensas. Nadie levanta la mano. Bien, siendo así,
concluimos las intervenciones de los señores abogados de la parte civil. Señores abogados de la defensa, ¿alguna intervención o adhesión? Ninguna. Bien. Bien. Señor presidente, para deliberar la decisión, un receso de 5 minutos, ¿está bien? Sí, no, señor, doctor Vera Pinto, comenzamos con el doctor Marcos y en la próxima sesión vamos a resolver porque esto requiere un análisis un poco más exhaustivo, no es 5 minutos, no vamos a resolver. Ya, entonces vamos a reservar la decisión para la siguiente sesión. Sí. A ver, el testigo, doctor Juan, dé cuenta del testigo convocado para la fecha. Sí, doctor. Previo a ello, creo que el doctor Tapia todavía tenía 2 pedidos adicionales, o continuó con solamente el dado cuenta y luego se continuó con el doctor Tapia. El doctor Tapia tenía 2 pedidos adicionales. Muchas gracias, señor director de debates. Aunque ya se ha tocado antes, solamente quería mencionar que voy a presentar la sentencia que ha salido del Tribunal Constitucional mediante un escrito en los próximos días. Lo importante es que cuando salió la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013, que es la única sentencia que hay, ¿no? En este caso, el Tribunal Constitucional, en el numeral 68, que es el penúltimo, antes de los puntos resolutivos, decía: si bien los hechos materia del proceso penal, se refiere a este proceso penal, deben ser investigados en virtud del cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos no pueden ser calificados como crimen de lesa humanidad. Y en consecuencia, terminado el proceso penal, opera la prescripción sin posibilidad de nuevos procesamientos. Ahí después sale, en el 2017, fallecido ya uno de los miembros del tribunal que firmó esta sentencia del 2013, un cambio. O sea, hay una nueva conformación del Tribunal Constitucional y los doctores Ledesma, Medina, Espinosa Saldaña y otro más que falleció, por mayoría, dicen que este numeral 68 es un error y lo sacan de la sentencia. Yo presenté un recurso de reposición al Tribunal Constitucional que el Tribunal Constitucional lo ha resuelto antes de disolverse en su antigua integración, el 22 de febrero, y rectifican el error y, declarando fundado mi recurso de reposición, declararon nulo el auto del 8 de marzo de 2017 y subsistente la sentencia tal cual era. Solamente quería explicar, este es el meollo del tema, que nos lleva al tema de que cuando esta sala recibió del juzgado el frontón 2, frontón 3 y frontón 1, que estaban acumulados, eran 3 expedientes que se desarrollaron en 3 juzgados distintos, pero que se acumularon antes de venir a esta sala, al nombramiento de esta sala. Era notorio que el frontón 1 no había sido declarado de lesa humanidad. El auto no lo dice. ¿Por qué? Porque el caso empieza en el 2005, en el verano del 2005, y no había prescrito. Entonces no había necesidad de recurrir al argumento lesa humanidad. Pero cuando empieza el caso Frontón 2, que empieza en el 2009, ya estaba prescrito. Los 20 años de prescripción se cumplieron en el 2006. Entonces, ¿cómo podía el juez avanzar con un caso prescrito? Lo declaró lesa humanidad. Y lo mismo hizo en el 2011 el otro juez
que abre el caso Fontón 3. Cuando llegaron acumulados acá, se discutió ese tema. Recuerdo yo, una de las intervenciones del doctor Abanto fue pedir, bueno, si es lesa humanidad, ¿con qué norma? ¿Cuál es la norma que van a aplicar de lesa humanidad? ¿Tribunal de Nuremberg? ¿Ruanda? ¿La ex Yugoslavia? ¿O el Tribunal de Roma, que es inaplicable por sus propios términos? Porque no se puede aplicar a ningún hecho anterior al 2001. Y esto es de 1986. ¿Estamos en Ruanda para aplicar el de Ruanda? ¿Estamos en Yugoslavia para aplicar las normas de Yugoslavia? ¿O estamos todavía en la Segunda Guerra Mundial para aplicar el Tribunal de Nuremberg? Esa era la pregunta. Pero la sala no la ha respondido. Y ya tenemos 141 sesiones. Y no sabemos con qué norma. No podemos defender a nuestros patrocinados porque ignoramos qué norma se va a aplicar. Bueno, este problema ya desapareció en este caso. Ya el Tribunal Constitucional, vuelto a sus cauces jurisdiccionales, con cabalidad, ha decidido enmendar su error del año 2017 y volver a la sentencia del 2013 tal como es. Por lo tanto, este caso no es lesa humanidad. Aunque no hayan sido notificados todavía, que creo que es una cosa importante que los notifiquen, ahí estoy, pero ya no es. O sea, la realidad es que ya esto se notificó en la página web, y según el reglamento del tribunal, lo que se cuelgue en la página web ya está notificado, es como si estuviera en el Perú. Eso solamente era el otro punto que quería mencionar, pero creo que va a merecer que esta resolución esté en auto, se trate, en fin, y se pida en su momento por parte de los abogados defensores que esta sala enmiende las resoluciones que declararon lesa humanidad este caso. Solamente quería informar esto para que la sala conozca, sepa lo que viene. A ver, doctor, para que quede claro, o sea, solamente está informando, no está haciendo ningún pedido a través de un mecanismo de defensa, no hay, solamente es informativo. No, solamente estoy informando que se sepa, que conste en actas, que lo sepa, que conste en grabación, de que ya esto no es lesa humanidad por el Tribunal Constitucional. El segundo pedido, doctor, dijo 2. El tercer punto es el siguiente, el señor director de debates. Tanto el Código Procesal como la práctica, y en el Código Penal también está prescrito, cuando fallece una persona, basta acreditar la partida de función o el acta de función, como se dice ahora, y hay una extromisión del proceso. Acá han fallecido 3, los señores Antonio Jara Montoya, el señor Humberto Madrid Sosa y el señor Eda Pérez Rojas Poma. Todas las semanas desde que fallecieron, fallecieron por causa del COVID en el año 2020, de hace 2 años. Yo he presentado las actas de defunción, pero hay una resolución en esta sala que dice que se verifique en la RENIEC. ¿Acaso no es suficiente la copia certificada de un acta de defunción? El código, ni ningún caso que yo he visto, pide más. Yo deseo que esto pueda ser revisado, señor presidente, y en su momento pueda ya emitirse la resolución para que la memoria de estos señores quede tranquila y no sigan procesados en este caso, habiendo fallecido hace 2 años. Ya, a ver, respecto a lo último, doctor Basurto, en los 3 casos no ha dado cuenta ya RENIEC al respecto, ¿no? No, doctor, se insistió 3 veces con la RENIEC, nunca obtuvimos respuesta de la misma, ya que por temas de pandemia, su único sistema es vía mesa de partes electrónico,
por lo cual se solicita y no hemos obtenido ninguna respuesta a nuestros correos ni a mesa de partes en físico. Sin embargo, es correcto lo que señaló el doctor Tapia, que sí se hizo en su momento entrega de las copias de las actas de defunción, solo que con el anterior, en el año 2020, cuando estaba aún de presidente el doctor Campos, se señaló que se tenía que hacer una verificación de las mismas a través de la RENIEC. Ya, correcto. Entonces vamos a disponer lo siguiente. Cúrrese un oficio al jefe del superintendente, el más alto funcionario de RENIEC, individualizándolo, dándole un plazo de 10 días para que dé cuenta de información bajo apercibimiento de rendirse copias al Ministerio Público por el delito de resistencia a la autoridad. ¿Ya? Así, expreso y consejo de urgente. Para que sea el efectivo, tiene que dar su nombre completo, su dirección, recabar cargo de recibido y con el apercibimiento con copia del artículo del pie de parte. Cumplido con su respuesta o no, se va a tomar la decisión. Ya quedamos así. Sí, conforme, señor presidente, conforme, doctor Angulo. Conforme, Juan, y ahí ya coordinamos también para otras medidas y resolver este caso. Ya, entonces, Correcto, doctor. No sé si lo vemos ahora, señor presidente, o otra fecha, como usted diga. ¿Cuál? Para el tema de este incidente, ¿no? De la RENIEC, no, eso No, de la no, nulidad, de la nulidad. no, eso ya lo hizo para la próxima sesión, hemos dicho. Ya, listo. Listo, sí, no, sí, señor presidente, damos por concluida y la fecha va a ser la misma de siempre, la próxima semana, el día jueves 21, en el horario de costumbre, de 3 a 5. Jueves 21, del mismo horario. Sí. Correcto, doctor. Previo a concluir, doctor, sí, para informar la inconcurrencia del testigo en la presente fecha, por motivos de que el mismo testigo, Alfonso Joel Asensio Borja, se comunicó con mi persona en la fecha señalando de que tenía cita médica por motivos de unos dolores intensos en su hombro. Asimismo me envió unas radiografías de las que se había tomado y me señaló que su cita médica estaba disponible porque él se trata en el seguro de salud para la fecha, cosa que había coordinado con vía telefónica con su seguro. Ya, bien, siendo así, con esa precisión, vamos a convocar el testigo para la siguiente sesión, doctor Juan, ¿ya? Sí, correcto. Ya, listo. Correcto, yo me comunico con él vía telefónica. Señor presidente de la audiencia concluye. Muy bien, muchas gracias a todos, muy buenas tardes, y será hasta el próximo jueves 21 a la misma hora. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias con todos. Gracias. Hasta jueves, nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señores.